¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos, empezando recién nuestra reunión. Empezamos a conectarnos y empiezo también, ya que empezó la transmisión, empiezo a compartir para que se vayan conectando todas. Hoy día vamos a empezar con un estudio muy especial, con el estudio de las mujeres de la Biblia. Hace unos años, ya varios años, leí un libro acerca de las mujeres malas de la Biblia. Me impactó muchísimo. Y a raíz de eso comencé a estudiar ya no solamente los libros que mencionaba este manual, sino que también comencé a estudiar todos los personajes de la Biblia. Y, y comencé a hacer devocionales sobre cada uno de estos personajes de la Biblia, buenas y malas, las que dieron buen ejemplo y las que dieron mal ejemplo. Y ahí tengo ese libro que nunca lo llegué a editar, a imprimir, pero otra vez estoy estudiando las mujeres de la Biblia y dije voy a compartir, empezar a compartir estos temas con ustedes. Bien, entonces ya estamos aquí en vivo y voy a compartirlo por WhatsApp porque me están pidiendo pasen el WhatsApp, pasen el link y eso es lo que voy a hacer ahorita. Espero que se empiecen a conectar y a compartir también en sus propios grupos de Facebook o por su WhatsApp, puedan compartir también este tiempo de oración. Recién estamos dos, nada más estamos conectadas, pero ya nos vamos a ir conectando una por una. Recién son las 11 de la mañana. Por eso siempre lo trato de hacer un poquito antes para que todas se vayan conectando, ¿sí? Bien. Acá estamos, ya está saliendo acá que estamos en vivo. Espero que se vayan conectando todas. Y como siempre les digo, todas las que se van conectando, por favor, escriban ahí quiénes son. Yo solamente veo, o sea, hay 20, hay 30 conectadas, pero no sé sus nombres. Entonces, si hacen un saludito por allí, ya sabré que son ustedes. Y entonces también las puedo saludar desde este medio, ¿sí? Bien, ahorita vamos a empezar. Ok. Siempre me piden que pase el link y eso es lo que estoy haciendo. Y hoy día el libro el personaje con el que vamos a empezar comienza con A, porque mi intención es hacer cada personaje cada semana de orden alfabético. Por eso no he comenzado por Eva. ¿Mm? Vamos a tratar de hacerlo en orden alfabético. Ok, creo que ya está compartido con todas. Y ahora sí, les voy a saludar. Hola Claudia, hola Rosa, bienvenidas. Gracias por conectarse. Les mando un abrazo grande a todas las que se están conectando hoy día, lunes 26 de febrero. Ahí está. Muy buenos días. Bien, qué bien. Miren, son 11:02 y ya estamos empezando nuestra reunión de madres de oración. Despierta Débora. Nuestro ministerio, nuestro movimiento de madres de oración, cuyo lema es Madres de rodillas, hijos de pie.
y cuyos objetivos son la compasión, la oración y la acción. Somos madres que amamos a los hijos que Dios nos ha dado, pero también tenemos un compromiso con los hijos espirituales de nuestra nación. Tenemos un llamado que el Señor ha puesto en nuestro corazón, el llamado de la intercesión, en donde no solamente entonces oramos por el bienestar, la salud, la integridad de los nuestros, sino que también oramos por los hijos de toda nuestra nación. En el caso nuestro, por los hijos del Perú. Pero así como existe este movimiento de Despierta Débora en el Perú, también estamos en toda Sudamérica, en muchos países de Centroamérica, en Europa. Estamos traspasando las fronteras y actualmente estamos en más de 53 países, ¿verdad? De los cuales muchos países de habla castellana, que estamos orando, ¿verdad? Como ese ejército de madres espirituales que se han levantado siguiendo el ejemplo de Débora, la jueza de Israel, que se levantó, como ella dijo en su cántico, como una madre para su nación. Porque creemos que Dios tiene compasión de los hijos, pero Dios nos ha dado un arma espiritual, y esa arma espiritual es la oración. Y Dios quiere ver madres que creemos en el Señor, que aplicamos la palabra en nuestras vidas. No madres perfectas, sino madres anhelantes de hacer la voluntad de Dios y de ver que nuestros hijos que fueron dados por el Señor también siguen el mismo camino de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Y eso cómo se logra? En la enseñanza, ¿verdad? En la meditación diaria que le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero también en la oración. Si nosotras oramos, si nos ponemos de acuerdo e intercedemos en unidad, creemos que vamos a ver milagros. Ya los estamos viendo y los seguiremos viendo conforme estemos unidas en oración. Les agradezco a todas las que ya se están un ratito, acá hay una persona que me está escribiendo que ya sabemos que es un spam y la vamos a eliminar. Okay. Sí, como les decía, nosotros estamos siempre buscando tener en contacto con ustedes, amadas hermanas, y a raíz de la pandemia aprendimos a usar este método de los streaming en vivo, ¿verdad? Estas proyecciones en vivo. Entonces estamos usando esto para estar conectadas con cada una de ustedes y gracias a Dios ya no solamente se conectan hermanas del Perú, sino que se reúnen también hermanas de diferentes países a quienes saludamos con mucho amor. Otra vez saludamos a Claudita, a Charito, a Rosa. Aquí tenemos a 13 que ya estamos conectadas, a Beca, ¿verdad? Pero quisiéramos que por favor ustedes también compartan este tiempo para que las personas de sus propios Facebook puedan ver este video que yo sé que va a ser de bendición. Bien, otra vez la saludo y empezamos y vamos a meditar, como siempre, empezando en oración y leyendo la palabra. Vamos a orar para empezar, amadas hermanas. Gracias, Señor amado, que una vez más estamos unidas por este medio, Señor bendito. Gracias porque semana a semana nos da, Señor, esta iniciativa, Señor, de poder aprender tu palabra juntas, de poder meditar en ellas, de poder aplicar, Señor, cada enseñanza que tú nos das. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea clara a nuestras mentes, que mueva nuestra voluntad, que llegue a nuestro corazón para que podamos ponerla en práctica y así ser de bendición. Ayúdanos, Señor. Te pido por todas las mujeres que se van a ir conectando y que de repente en esta hora no pueden, pero más adelante lo van a hacer. Que también ellas, Señor,
sean enseñadas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús así oramos. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. Y sería preferible que estén con sus Biblias en la mano porque vamos a leer varios versículos. En realidad, la historia, la vida de estas dos hermanas está en todo el capítulo 23 de Ezequiel. En todo el capítulo 23 de Ezequiel. No vamos a leer todo el capítulo porque son como, a ver, miren, son bastantes, son como 49 versículos. No vamos a leer todos los versículos, vamos a leer algunos, pero espero que cada una de ustedes me siga. Vamos empezando desde el primero, del 1 al 6. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Alojiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Versículo 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ahora vamos al versículo 9 al 13. De 9 al 13. Por lo cual, dice el Señor, la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria, más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas. Versículo ahora 18. Estamos en el capítulo 23. 23 ahora 18. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual, dice el Señor, mi alma se hastió de ellas. ¿Cómo se había ya hastiado mi alma de su hermana? Versículo 25. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, y quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tu ser consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatará todos los adornos de tu hermosura. Versículo 31. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Y finalmente el versículo 35.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Un versículo más, el 49. Y sobre vosotras pondrá vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vamos a meditar, les decía al principio, en las mujeres de la Biblia. Cada una de ellas está descrita en la palabra para que nosotros, al leer esas historias, aprendamos de sus aciertos, de las cosas que hicieron bien, pero también aprendamos de aquellas que cometieron grandes equivocaciones, que tomaron malas decisiones. Entonces, algunas historias que vamos a ver son hermosas y sus relatos nos van a hacer suspirar, incluso porque van a ser relatos románticos, muy hermosos. Pero hay otras historias, como las que hoy día estamos estudiando, que nos van a asombrar. Y quizás no vas a querer seguir viendo este video por todo lo que he leído. Vas a querer pasar la hoja rápido, porque la historia es muy fuerte, porque la narración es muy cruda, o porque quizás al escuchar las historias te vas a identificar con alguna de ellas. Y eso es justamente lo que hace la palabra del Señor. Los profetas compararon frecuentemente el pecado de la idolatría con el pecado de adulterio. Esta, lo que acabamos de leer, es una figura que aparece siempre en los libros proféticos. Y la figura que hemos leído, que usa Ezequiel, está explicando lo que hicieron dos hermanas que codiciaron, ¿verdad? A alguien que no era su esposo, a alguien que no era su señor. Estaba describiendo a dos naciones, ¿verdad? Y entonces este testimonio del profeta Isaías nos está dando el testimonio de lo que fue Samaria y lo que fue Jerusalén. De cómo Samaria dio como hermana mayor un terrible mal ejemplo y cómo la hermana menor, viendo el mal ejemplo de su hermana, en vez de apartarse de ese camino, ya que ella vio el castigo que su hermana sufrió, en vez de hacer eso, más bien ella hizo mucho peor de lo que su hermana había cometido. Así que el Señor les dio un castigo fuerte y severo a ambas hermanas. Y entonces este tema nos habla mucho acerca de la importancia que tienen los hermanos, la relación entre hermanos. A veces los pastores, los líderes cristianos, nos abocamos mucho a la relación de los padres con los hijos. Y pensamos que la relación con los padres, con los hijos, es lo que marca la vida y el carácter y la personalidad. Y es verdad, así es, pero a veces le prestamos tanta importancia a esto que olvidamos la gran importancia también que tiene la relación entre los hermanos. Y la historia de Ahola y Aholiba justamente trata de eso, de una hermana mayor que siendo una elegida, alguien amado por el Señor, alguien a quien Dios le dio todos los privilegios, decidió adulterar, decidió traicionar a su Señor,
decidió darle la espalda a quien tanto la amaba, la respetaba, la trataba con dignidad. Ese mal ejemplo fue contundente para su hermana menor, pero fue, en vez de un aviso de lo que ella no debería hacer, más bien se convirtió en un aliciente, ¿verdad? De lo que ella comenzó a considerar, yo también lo puedo hacer e incluso lo puedo hacer peor. Entonces, viendo el ejemplo de estas dos hermanas, quiero que meditemos, hermanas amadas, lo importante que es que como madres espirituales prestemos mucha atención en cómo criamos a nuestros hijos, la importancia que le damos a cada uno de ellos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que cada uno en la posición que tienen, en el orden en que han nacido, no sean tropiezo el uno al otro. La importancia de la relación entre hermanos es muy importante. Y es por eso que en nuestros motivos de oración de Despierta Débora hay varias oraciones que tienen que ver justamente con eso. Oramos por la buena relación que debe existir entre los hermanos de carne, los hermanos biológicos. Los hermanos entonces, hermanas, son muy importantes. La relación que ellos tienen el uno al otro es muy importante. Y se los dice alguien que tuvo nada más ni nada menos que 10 hermanos. Sí, yo soy la novena de 11 hermanos. ¿Qué les parece? Así que he tenido muchísimos hermanos mayores. Tengo hermanas menores a las que también tengo una responsabilidad moral, espiritual con ellas. Los hermanos entonces son importantes por muchas razones. Primero, por la proximidad de la edad, ¿verdad? Porque los hermanos, como se tienen poco tiempo de edad entre ellos, entonces tienen más facilidad para comunicarse, ¿cierto? Tienen más facilidad para poder hablar sobre temas preocupantes, para poder abrir sus corazones y contarle las situaciones que ellos están viviendo. Los hermanos son muy importantes y por eso sabemos que muchas veces los hermanos confían incluso mucho más en su hermano mayor que en sus propios padres. Será por eso que a través, ¿verdad?, de nuestras tradiciones, nosotros hemos entendido que el hermano mayor tiene que ser el ejemplo, porque si el hermano mayor no es el ejemplo, entonces él va a ser el responsable de que los menores cometan muchos errores. Y acá está el ejemplo de Jola y Ajolib. Qué importante es que busquemos que haya una relación sana, equilibrada entre los hermanos. Porque si ellos se pueden apoyar el uno al otro, comunicarse el uno al otro, buscar el bien del uno al otro, esa relación de fraternal va a ser la que va a durar incluso mucho más de lo que vamos a durar nosotros, sus padres. Recuerdo una anécdota personal que mi padre siempre se preocupaba de que mis hermanos mayores, yo tengo 7 hermanos hombres, tenía 7 hermanos hombres mayores que yo, tuvieran una buena relación con nosotras, sus hermanitas menores, pero les puso a ellos el límite de que no podían
de que no podían tener la responsabilidad de castigarnos. Esa responsabilidad solamente le pertenecía a mis padres. Y eso hacía que mis hermanos mayores, es verdad, nos pusieran reglas, pero ellos estaban limitados en el aspecto de pegarnos, ¿no? Gritarnos, porque inmediatamente nosotros sabíamos que esa regla existía y por lo tanto íbamos corriendo donde papá. Pero para no llegar a ese extremo, mi papá también me acuerdo que supo equilibrar. Y mi madre, sobre todo, siempre decía, respeta a tu hermano mayor, obedece a tu hermano mayor, escucha a tu hermano mayor. Y yo creo también que eso, que fue una marca en mi formación de niña, ¿verdad? La fui transmitiendo también a mis 3 hijas. Y entonces, respeta a tu hermana mayor, escucha a tu hermana mayor, mira el ejemplo de tu hermana mayor. Ha sido varias veces pronunciadas esas frases en mi boca, justamente porque seguí el ejemplo de mis padres. Pero puede ser una causa de estrés cuando los adultos le dan esta responsabilidad al hijo mayor. Puede ser una causa de estrés cuando hay una comparación. ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? ¿Por qué no eres obediente como tu hermano mayor? Podemos ocasionar que en esa relación fraternal, que debería ser una relación, ¿verdad?, de amor, de entrega, de comprensión, de armonía, haya estrés, haya rivalidad, haya celos, ¿verdad? Haya incluso rencor. Así que, qué importante, hermanas amadas, es que nosotras prestemos mucha atención a la historia de Ahola y Aholiba, porque cuando dice la palabra que Ahola, siendo una mujer elegida, ¿verdad?, para ser amada, respetada, cuidada, miró, dice ella, miró los uniformes de color púrpura, miró la altura de los otros habitantes, miró la belleza, ¿verdad?, como eran tan varoniles los otros habitantes, y ella se enamoró de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos como el ejemplo de una mujer que aspiró algo que no le pertenecía. Fue una aspiración simplemente carnal, porque acá nos dice que aspiró su fortaleza, su valentía, su inteligencia, no. Todas las cosas que ella admiró, habla en la Biblia, lean todo el capítulo, por eso les decía, fueron aspiraciones solamente de las cosas que vieron sus ojos, de las cosas que sus ojos observaron. Y por eso Ahola se fue tras tras todas esas naciones. ¿Cuál fue el resultado? Un castigo fuerte, lo hemos leído, de parte del Señor. Y Aholiba, en vez de, ya que ella estaba siendo testigo de todo lo que estaba ocurriendo y de todo el castigo que su hermana estaba recibiendo a raíz de su traición hacia su Señor, ella hizo lo mismo y aún peor. Qué fuerte es cuando un hermano mayor se aparta de Dios. Qué fuerte es cuando alguien que debería dar el ejemplo, ¿verdad?, de integridad, de pureza, de santidad, hace todo lo contrario. Porque inmediatamente es muy probable que los menores sigan ese
mal ejemplo. Pero no solamente cometan el mismo mal ejemplo, sino que hagan lo peor. Esa relación tóxica entre hermanos, ¿verdad? Entonces puede empeorar si nosotros, padres, no estamos allí para reparar esas situaciones. Si no estamos listas a corregir. Por ejemplo, si un hermano mayor tiene algún tipo de adicción, no quedándonos calladas, no quedando solamente en el papel de sufrimiento por el hijo que ha caído en una adicción y viendo que el hijo menor solamente está como un espectador y él ya no es ahí el importante, sino solamente el hermano mayor, porque la madre para preocupada por el hermano mayor. No, tenemos que equilibrar para que el hijo que no ha caído en esa adicción no siga el mal ejemplo. Y por eso tenemos que estar preocupadas, no solamente por la adicción del mayor, sino cuidar la vida espiritual del hijo que está viendo todo ese mal ejemplo. Otro ejemplo, si hay un hermano mayor que tiene, por ejemplo, una conducta autodestructiva, ¿verdad? De los vicios, de cualquier tipo de vicios, sea sexual, sea los juegos, ¿verdad? La ociosidad, la falta de voluntad de continuar con responsabilidad sus tareas. Si tiene ese sentido de dejadez, si tenemos un hijo mayor que comete estas faltas, entonces tenemos que procurar enseñarle al hijo menor que está viendo todo este mal ejemplo, ayudarlo, ¿verdad? Hablarle claramente de las cosas que están sucediendo y ayudarlo a ver que hay otra forma de vida que Dios quiere cumplir en este hijo. Lo que pasa es que muchas veces yo me he dado cuenta en la consejería, es que cuando hay un problema entre los hermanos, hay un problema de un hijo pródigo, de un hijo que se ha ido tras el mundo, tras los placeres, etcétera. Es muy probable que la madre se preocupe tanto por esa desgracia, por ese dolor, que deje de lado la condición espiritual de los otros hermanos. En la cita que hemos leído al principio, hemos leído que Ahola y Aholiba eran hijas de una madre. ¿Por qué menciona el profeta a esta madre? Porque esta madre, yo creo, que no ayudó a Alojiba a no seguir el mal ejemplo de su hermana mayor. Más bien, de repente, esta madre, ¿verdad?, se hizo de la vista gorda o se rindió ante esta situación. No hizo nada para proteger la vida de su hija menor. Y entonces la hija menor consideró que todo eso le era permitido y por eso hizo aún peor. Así que tenemos que tener, hermanas amadas, mucho cuidado de cómo equilibramos nuestro papel de madres con cada uno de nuestros hijos. Pero a veces también puede suceder lo contrario, que es el hijo menor el que tiene de repente una conducta dañina, como una actitud hacia la soledad, hacia la depresión, ¿no?, que busca más tiempo en soledad y en apatía que en relaciones sociales. Y entonces una hermana que ve ese ejemplo y dice, bueno, si mi hermana está así, entonces yo voy a estar al lado de mi hermana. Y entonces las dos, en vez de ayudarse a salir a flote, las dos se hunden en esa depresión y en esa soledad. Entonces, allí nuestro papel como madre es preguntarnos siempre, estar atentas a cómo están las
las relaciones entre ellos. Si tienen nuestros hijos relaciones saludables, si tienen nuestros hijos relaciones que podrían mejorar en vez de dañarse mutuamente, ¿verdad? Ese es nuestro papel, estar atentas, no solamente a la provisión, a darle todo lo que ellos necesitan, a estar atentas a cómo nuestros hijos se relacionan entre ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo están dando buen ejemplo mutuamente? ¿Se están ayudando mutuamente? Nuestros hijos son diferentes. Unos de repente tienen más carácter, de repente otros son más sensibles, de repente unos son más carismáticos, de repente otros son más introvertidos. Las diferencias que ellos tienen y tenemos que evitar, buscar que ellos sean iguales. Porque no eres como tu hermana comunicativa, porque no eres como tu hermana, sal más a la calle. ¿Por qué no eres comparar a los hermanos? Lo único que hace es quitarles a cada uno de ellos su autoestima, para que ellos se sientan que son menores que los demás, ¿no? Porque esas diferencias los hacen a ellos que son pobres, ¿verdad? Porque no tienen mejor carácter, porque no tienen mayor iniciativa, porque no son más comunicativos, porque no son más sociables. Y entonces, ¿qué cosa hace? ¿Qué logras eso? Con eso, que sean personas más apagadas y no tengan una correcta, repito, autoestima. Qué importante es mirar cómo actuamos con las relaciones entre nuestros hijos. También podemos ayudar mucho a nuestros hijos cuando los animamos a que entre ellos se relacionen, se animen, ¿verdad? Cooperen entre sí, por ejemplo, en su trabajo, en darles incentivos. Por ejemplo, si tienes hijos menores, poder incentivar al hermano mayor de repente a ayudar al hermano menor y darles un incentivo por haber trabajado juntos. Lo pesar, vamos a comernos un helado. Muy bien, por haber ayudado a tu hermanito. Y qué responsable, feliz, agradezco que tú me has ayudado al haber ayudado a tu hermano. Recordar así no significa comparar y minimizar, más bien alentar y hacerlos sentir que esa actual sanidad les da a ellos una fuerza y no que significa algo que minimiza su papel o que le da una responsabilidad mayor que no le debe corresponder. También tenemos que buscar que los hermanos entre ellos no queden estancados, que no queden detenidos de repente en una etapa de su vida en donde ya empiezan. Se fue el internet, pero ya volví. Entonces, tenemos que ayudarlos a que no se conformen, a que no caigan en esa etapa de resignación. Yo ya no puedo hacer nada, porque se contagia el uno al otro. Tenemos que, como madres, ayudarlos a levantarse y a salir de esa actitud de muchas veces de postración que pueden caer los hijos. En el caso entonces de estas dos hermanas, Ajola y Ajoliva, la mayor cometió muchos errores, pero la menor hizo mucho peor. Y la maldición que recibieron
por esas malas acciones, por esas malas decisiones, están aquí en la Biblia. Dios las dejó aquí en la palabra. ¿Por qué razón? Para que nos demos cuenta cuán importante es el ejemplo que se dan los hermanos entre sí. Cuando nosotras crecimos en el hogar materno, en nuestros hogares, recibimos muchos ejemplos. Recibimos una herencia familiar imborrable. Allí está. Pero cuando nacimos de nuevo, como hijas, como hijos de Dios, el Señor nos ha hecho parte de su familia. Volvimos a nacer. Y con el nuevo nacimiento que hemos recibido, también hemos recibido la oportunidad de poder tener nuevas formas de pensar, nuevos caracteres, nuevos hábitos, con el propósito de ¿qué? De tener una vida diferente y darle a nuestras generaciones una herencia diferente. Por lo tanto, como hijas de Dios, hemos sido llamadas a ser perfeccionadas en todo lo que hacemos, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Yo sé que ustedes van a decir lo que yo también digo. Yo no quiero darle a mis hijas una herencia manchada con las marcas de mis antiguas malas decisiones. Yo no quiero darle a mis hijas una herencia manchada con mis debilidades. Quiero darles a cada una de ellas el ejemplo de ser nuevas criaturas en el Señor. Yo no quiero que mis hijas tengan entre ellas malas relaciones, de pleitos, de conflictos, ¿verdad? De juicio, de crítica, de mirar a la hermana como, qué feo, qué error cometió. No, yo no quiero eso para mis hijas. Quiero que más bien entre ellas se ayuden a convertirse en que ama, que obedece, que se relaciona con el amor de Dios. Así que en vez de darle a nuestros hijos el ejemplo de excelencia o de diferencia entre sus hijos, se relacionen como enseña la palabra del Señor, con todo buen pensamiento, con toda pureza de pensamiento, con una buena comunicación, con amor entre ellos. Antes de que se me corte el internet, vamos a orar con nuestro librito de oración. Y vamos a orar para que nuestros hijos sean maduros y se conviertan en discípulos de Jesús. Vamos a orar también para que nuestros hijos tengan una buena relación entre ellos, entre los hermanos. Vamos a orar por el carácter, por el temperamento, por la personalidad de nuestros hijos, para que sean buenos hijos de Dios. Y vamos a orar por los que se han apartado, para que sean restaurados por el Señor. Entonces, allí donde están todas ustedes, qué lindo grupo, estamos aquí juntas. Vamos a empezar ahora. Queridas hermanas, vamos a empezar a orar por cada uno de estos pedidos. Oremos así. Señor, oramos para que nuestros hijos sean maduros espiritualmente, como buenos discípulos de Jesús. Señor, que ellos sean mayordomos de sus propios cuerpos y no le den cabida a la lujuria, a la excitación, a la masturbación, a la fornicación, a la pornografía, al aborto, a toda concupiscencia sexual, a toda concupiscencia de la carne, a la lujuria. Te rogamos, Señor,
que aparte de nuestros hijos todos estos pecados que tengan que ver con su naturaleza carnal que es inclinada hacia los pecados sexuales. Te rogamos, Señor, que no haya pecados en la vida de nuestros hijos no confesados, que no haya sentimientos de amargura, de vergüenza. Te rogamos, Señor, que los perdones si ellos te han fallado. Te rogamos, Señor, que nuestros hijos no deshonren sus propios cuerpos. No permita, Señor, que Satanás los entregue a la inmundicia, que no reine en ellos el pecado mortal, que no caigan en pasiones deshonrosas como los que no conocen a Dios. Que cada uno tenga una relación bendecida por ti, Señor, una relación en santidad, en honor, en el matrimonio. Saca, Señor, cualquier mentira del corazón de nuestros hijos. Señor, que ellos no sean aprisionados, Señor, por esta lujuria, que no sean aprisionados por la mentira, por la hipocresía. Señor, te pedimos tu perdón, Padre. Dales tu perdón. Señor, háblales, Señor, para que vuelvan a ti, Señor. Y cuando reciban tu perdón, tengamos tiempos de refrigerio, Señor, cuando se hayan arrepentido. Señor, así oramos creyendo, Padre Celestial, que tú vas a obrar en la vida de nuestros hijos. Pero también oramos, Señor, por el temperamento de nuestros hijos, por la personalidad, Señor, de cada uno de ellos, del mayor como del menor, Señor, como del mayor como lo del medio y el último, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la personalidad que cada uno de ellos tiene, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que sanes cualquier herida emocional, Señor, cualquier herida espiritual, Señor. Te pedimos que nuestros hijos puedan tener, Señor, la tranquilidad de abrir sus corazones, Señor, entre ellos como hermanos, y puedan, Señor, así recibir el consejo que viene de tu palabra. Te rogamos, Señor, que moldees el carácter de nuestros hijos. Te pedimos que no sean, Señor, chicos amargados, coléricos, iracundos, pero que tampoco sean, Señor, tan sensibles, que sean manipulables o débiles. Dale, Señor, carácter, Padre, pero que sean un carácter conforme a tu palabra, Señor, que sean comprensivos, pacificadores, Señor. Señor, que sean pacientes también, porque siendo así, Señor, su carácter se fortalecerá y con un carácter así, Señor, vamos a poder ofrecerte hijos que te aman de verdad. Y oramos, Señor, para que haya un buen trato, trato amigable, de armonía, de comunicación, Señor, de confianza, de respeto, de sinceridad. Señor, que no haya celo, que no haya envidia, que no haya rencor, Señor amado, que no haya sentimientos, Señor, autodestructivos en nuestros hijos. Todo lo contrario, que nuestros hijos, Señor, puedan tener paz, armonía, alegría, Señor, que haya amor entre ellos, Padre Celestial. Porque como dice tu palabra, cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Así te pedimos, Señor, que nuestros hijos practiquen, Señor, la paciencia, la tolerancia, el servicio mutuo, Señor. Sobre todo que haya comprensión, comunicación, amor entre ellos. Aparta de ellos, Señor, a cualquiera que quiera sembrar discordia, enemistad y celos. Aparta, Señor, a cualquiera que quiera sembrar estas cosas entre ellos. Por eso, Padre Santo, oramos para que nuestros hijos se sientan felices, Señor,
de estar en casa, de estar con sus hermanos, que no haya pleitos, Señor, entre nosotros, que no haya riñas, Señor, que causen división. Señor, que podamos practicar como familia, Señor, el amor fraternal. Amado Padre, y oramos también por los hijos que, Señor, se han apartado, Padre, por los que se han apartado de tu camino, Señor, por aquellos, Señor, que se han ido al mundo, te pedimos, Señor. Nos acercamos a ti plenamente convencidas, Señor, de que tus promesas se cumplirán, Señor, en nuestros hijos. Porque nosotras creemos en tu palabra, Señor. La declaramos en fe, declaramos tus promesas, nos aferramos a ellas, Señor. Y creyendo en tu palabra, Señor, porque tú no mientes. Y tú nos has dicho, Señor, que si ellos se arrepienten, Señor, tú los vas a restaurar. Restaura a nuestros hijos, Señor. Restáuralos. Que ellos vuelvan a ti, Señor, como el hijo pródigo. Padre, si ellos han dado mal ejemplo, Señor, a sus hermanos, te pido, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, la inteligencia, Señor, la prudencia, Señor, de encaminar a los hijos menores por un mejor camino. Gracias, Señor. Gracias porque así oramos y descargamos, Señor, toda afán, toda ansiedad, Señor, delante de ti. No nos quedamos, Señor, con la preocupación, no nos quedamos, Señor, con la pena, todo lo contrario. Oramos, Señor, poniendo todas nuestras cargas en tu altar y descansamos, Señor, en la esperanza que nos oyes y que harás los milagros, Señor, aún más de lo que te pedimos. Así oramos en el nombre de Jesús. Y todas decimos amén y amén. Qué hermoso grupo. Gracias por haberse conectado. Hermanas amadas, ninguno de nuestros hijos tiene que ir al poblar el infierno. No. Dios no te ha dado hijos para que llenen el infierno. No. No lo permitas. No lo creas. No lo aceptes. No renuncies a la responsabilidad que tienes como madre de interceder para que ese hijo que se ha perdido vuelva con todo su corazón a los brazos del Padre Celestial. Empezamos nosotras arrodilladas delante del altar del Señor, postradas con la palabra del Señor. Empezamos nosotras y una vez humilladas delante del Señor, declara por fe que tus hijos no van a poblar el infierno. Tus hijos van a ser los siervos de Dios que van a arrebatar a todas esas personas que van camino al infierno. Que tus hijos van a ser esos guerreros de fe y oración, que van a ser los predicadores, esa generación bendecida que va a salvar a muchos del infierno. ¿Lo crees? Decláralo, créelo en el nombre del Señor. Y vas a ver los milagros que van a ocurrir cuando empieces a orar con la palabra del Señor. Perseveremos. Hay un corito que cuando yo iba a la sierra a hacer campañas misioneras, cantaban las hermanas. Perseveremos, hermanos, perseveremos, orando, orando, perseveremos orando, perseveremos confiando que el Señor va a ganar la batalla. El Señor ya la ganó. Créele al Señor, no le creas al enemigo. Créele al Señor. Hoy día hemos empezado entonces nuestros estudios de las mujeres de la Biblia. Y hemos estudiado hoy día sobre Ahola y Aholiba, dos hermanas. Una que dio mal ejemplo y otra que hizo peor todavía de lo que la hermana mayor le enseñó. Y hemos aprendido nuestra tarea como madres de tener mucho cuidado en cómo enseñamos a nuestros hijos
a que no sigan un mal ejemplo, si es que ya se dio un mal ejemplo, a que no sigan el mal ejemplo. Hemos aprendido que tenemos que restaurar las relaciones entre hermanos. Hemos aprendido que tenemos una gran responsabilidad, pero no es delegar esa responsabilidad en el hermano mayor, sino ser equilibrada para que nuestros hijos menores vean el ejemplo de una madre que sabe dar amor a cada uno de ellos. Hemos aprendido también que tenemos que motivar a nuestros hijos a amarse, a ayudarse, a apoyarse mutuamente. Esto es muy importante, que se apoyen mutuamente, que tengan esa relación y esa comunicación armoniosa, que ninguno se quede en la actitud de fracaso, y si uno está fracasado, que el otro lo aliente. Eso lo hacemos en palabras, pero sobre todo en oración. Gracias, hermanas amadas, por esta 45, 50 minutos que hemos hecho hoy día con este estudio de Ahola y Aholiba. Nos vemos el próximo lunes para seguir orando. Hermanas, recuerden, estamos en varios distritos de la capital, estamos en varios departamentos del Perú. Solamente tienes que escribirme, decirme, pastora, yo estoy en San Martín de Porras, yo estoy en Lince, yo estoy, pastora, en La Molina. En cada uno de los distritos estamos abriendo grupos de oración para que puedas ir y participar de uno de esos grupos y puedan orar también personalmente por tus hijos. Y tenemos nuestro librito de oración que hoy día hemos orado. Este librito de oración lo pueden encontrar en la Sociedad Bíblica. En la Sociedad Bíblica tenemos los libritos de oración. Y ahora les invito también, como pastora de la Iglesia Bíblica de La Molina, a nuestros grupos de oración que hemos abierto aquí en La Molina. El día de mañana voy a visitar uno de ellos. ¿Te gustaría visitar? ¿Te gustaría participar? Escríbeme al 998-39-2845 para darte la dirección. Un abrazo. Dios las bendiga. Muchas gracias por haberse comunicado. Saludos a todas, a Charito, a Silvia, a Yolanda desde España, a Claudia Cortés, la veo a Luz Elena, Sandra Mayerli desde España también, Margarita desde Londres, qué lindo. Ahí está Sandra Mayerli, qué linda. Amelia, muchas, hoy día muchas se han conectado, les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo grande. Compartan este tiempo de oración también, este video en sus redes sociales. Bendiciones, amadas hermanas.